Pues buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta cuarta sesión del espacio Cristianismo a Debate. Ami, te doy la palabra. Hola a todas y a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Estoy muy agradecida con EPEC por darme esta oportunidad de tener este encuentro. Eh, ya veo muchas caras conocidas por aquí y eso me da mucho gusto. Bueno, antes que nada me presento. Yo soy Amisaday López Mora, pero Ami está bien. Porque luego mi nombre suele ser un poco trabalenguas, entonces a mí está bien. Ahorita estoy estudiando en el tercer semestre de Ciencias Teológicas en la Universidad Iberoamericana y pues estoy muy contenta de poder estar aquí. También de mis intereses en general está la teología feminista, la teología queer y la teología de la liberación. Y un poco saliéndome del ámbito académico, pues me gusta. Ay, siento que se me fue el internet, pero ¿me escuchan bien? Te escuchamos. Bien. Ahí estás. Voy a apagar tantito mi cámara para ver, porque siento que estoy como un poco a desfase. Bueno, y les comentaba que fuera un poco del ámbito académico, pues a mí me gusta... Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. A mí me gusta en general hacer postres, me gusta la repostería, me gusta jugar videojuegos, me gusta leer mucho a autoras. También me gustan las carreras de la Fórmula 1 y en general mis intereses van muy variados y pues un poco para que me diera a conocer con ustedes. Y pues como lo vuelvo a repetir, me da mucho gusto verlos aquí. Y pues hoy yo les voy a hablar acerca del relato bíblico de Sara y Agar. Este interés por esta historia nació, pues yo diría de manera muy orgánica, porque dentro de mi experiencia con la iglesia he vivido pues en general, ¿no? No hay mucha representación o nunca se hace un análisis o una interpretación, una profundización eh, de, de personajes femeninos dentro de la Biblia y yo diría que así fue como nació mi interés por hacer este pequeño, esta pequeña reinterpretación, ¿no? De este texto bíblico. Y pues como marco teórico voy a usar un poco de la teoría de Elizabeth Schroeder Fiorenza, la teóloga, y también voy a poner en el chat digamos que las autoras de las cuales me basé para hacer este análisis y sus libros respectivamente. Pues un poco para empezar a hablar sobre esto, me parece importante primero comentar un poco sobre la teoría de Schroeder. En general, vamos a ver que en esta plática voy a utilizar mucho el término quiriarcado. Debido a que esta autora reemplaza la categoría usual que todos utilizamos como patriarcado por quiriarcado. Y para más o menos explicarlo, si el primero se vincula estrechamente al género masculino del padre, el segundo, el quiriarcado, alude al abuso del poder que las mujeres combaten más allá de toda cuestión de género. Entonces, un poco para entender la diferencia de estos dos términos. Y pues bueno, la ideología cultural en la que todos estamos sumergidos
ha permitido que se legitimen las estructuras sociales y sistemas de dominación hacia la mujer. Debido a esto es necesario, o bueno, yo considero necesario que se empleen una lectura que desmantele la dominación y la alienación quiriocéntrica de los textos bíblicos. Debido a que la Biblia es escrita desde una cultura y lenguaje quiriarcal, hay una dominación por medio de las metodologías masculino mayoritarias, ¿no? Cuando se realizan las interpretaciones bíblicas. Es por eso que generalmente cuando encontramos historias de mujeres en la Biblia, usualmente aparecen como secundarias, es decir, en función de algo mayor, ¿no? Y eso es lo que va a pasar con el relato bíblico que hoy vamos a analizar. Y como están en función de algo mayor, automáticamente se interiorizan los valores y los roles de la élite masculina y que a su vez demeritan a todo lo que no sigue ese camino construido, ¿no? Por esta élite. También quería comentar un poco sobre mi experiencia, ¿no? Me acuerdo en una ocasión estando en la iglesia, en una prédica, el pastor estaba hablando, ¿no? De cómo, de los hombres de fe, y ponía ejemplos de la vida de Abraham, de Moisés, de Pablo, etcétera, ¿no? Y él nos exhortaba y nos decía, ¿qué hombre de fe puede ayudarte en este momento en tu vida, ¿no? Y fue entonces cuando yo me di cuenta que siempre dentro de la iglesia se nos ponen como ejemplos a hombres, ¿no? Y nunca me sentí tan distanciada no sé, de sentirme identificada, ¿no? Con lo que me estaban enseñando en la iglesia hasta ese momento. Yo creo que como este ejemplo muchas de nosotras tenemos y creo que es algo que debemos de ponerle atención, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo creo que si empleamos un enfoque y metodología crítico feminista, las mujeres, a través del proceso de concienciación, como decide nombrarlo Schoessler, van a poder reconocer que se encuentran en un lugar en donde están siendo explotadas y oprimidas, claramente desde diferentes vivencias, ¿no? Yo creo que a las mujeres nos han violentado de distintas formas y a veces no lo hemos reconocido, ¿no? No solo son golpes, ¿no? Entonces, al reconocer esto, vamos a poder comprometernos y luchar y poner resistencia en contra de este sistema patriarcal, ¿no? O quiriocéntrico, o quiriarcal. Entonces, en este sentido, desde una interpretación feminista, no solo vamos a estudiar los textos y los símbolos bíblicos, sino que también vamos a producir nuevos sentidos que van a dar a conocer nuestros propios contextos socioculturales y políticos. Y esto va a ser con el fin de que no se invisibilice a ninguna mujer, ¿no? En ningún entorno en el que ella esté viviendo, ¿no? Entonces, una vez de que reconocemos esto, vamos a identificar y rechazar la política quiriacal del texto canónico. Y vamos a poder generar procesos de democratización popular. Y así tomar plena conciencia de los poderes de dominación para descubrir las posibilidades de conseguir justicia y una vida buena. Entonces, con este enfoque quiero que nos acerquemos a este relato bíblico. Además, como ya también se los puse en el chat, las autoras de las cuales me basé su análisis en la historia de Agar y Sara. La primera es una teóloga, la doctora Renita J. Wims, con su libro Just a Sister Away. Y la segunda es también una teóloga, se llama Phyllis Tribe,
con su libro Texts of Terror, Literary Feminist Readings of Biblical Narratives. Este libro, si lo pueden buscar, yo se los recomiendo muchísimo porque aquí ella reinterpreta las trágicas historias de 4 mujeres en el antiguo Israel. La historia de Agar, de Tamar, una concubina sin nombre y la hija de Jepté. Con esto que hace, bueno, en su trabajo en este libro, intenta hacer como un tipo memoriam, ¿no? Hacia ellas. Y al mismo tiempo desafía tanto la misoginia de la Biblia como el uso inadecuado que hacen en la iglesia, en la sinagoga y también en la academia, ¿no? Entonces, pues ahora sí vamos a empezar con el relato. No sé si todos conozcan este relato, pero pues voy a irlo como desmenuzando poco a poco para ir analizando cada parte. En primera instancia es necesario reconocer que este relato de Agar y Sara está en función de la vida de Abraham, quien resulta ser alguien muy, muy importante porque es Yahvé quien establece una alianza con él, además de prometerle que sería padre de una nación y que su descendencia recibiría todo el país de Canaán. Esto lo podemos encontrar bueno, el relato está en Génesis y esta parte de la promesa de Yahvé hacia Abraham está en Génesis 13, del 14 al 17. Yo acabo de olvidar mi Biblia ahí arriba. Permítanme un segundo, voy corriendo por ella porque creo que es importante ir leyéndolo juntos. Aprovecho para comentarles que este espacio de Cristianismo a Debate pretende continuar, quizás ser permanente y tener diferentes invitadas, invitados con temas variados. Y bueno, ya saben que queda la grabación en YouTube. De repente me tardo, pero regularmente no. Y ahí se puede volver a ver y compartir. Creo que es un material muy valioso y por lo que ya vamos viendo en esta exposición de AMI, pues que puede ayudar, ¿no? A presentar nuevos ¿Cuánto? 13, 14 al 17. Ahí está. Listo, ya regresé. Muchas gracias, Ali. ¿Cuánto? Es Génesis 13, del 14 al 17. Lo voy a leer rápidamente. Dice, bueno, yo estoy usando la Biblia de Jerusalén, pero la que ustedes tengan a la mano está perfecta. Dice, dijo Yahvé a Abraham, después de que Lot se separó de él, alza la vista y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el mediodía, el oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ponte en marcha, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Entonces, Abraham es un personaje muy importante, ¿no? Y como ya lo había mencionado anteriormente, con frecuencia los personajes femeninos son introducidos para resaltar la autoridad y el poder del protagonista masculino. Pero Sarai, su esposa, no cumple estas expectativas porque es infértil. Entonces, digamos que Sarai frustra la historia, ¿no? Y el propósito de Abraham, ¿no? Y pues, a pesar de que Yahvé le había prometido a Abraham que tendría una gran descendencia, justo como lo acabamos de leer, la frustración que ambos sentían, pero yo creo que más por parte de Sarai provocó, de igual forma que ambos ya eran de edad avanzada,
provocó que ninguno de los dos creyera en esta promesa, ¿no? Y que Sarai entregara a su esposo, a su esclava egipcia Agar. Ahora, para entender esto, según el derecho mesopotámico, una esposa estéril podía dar a su marido una sierva como mujer y reconocer como suyos a los hijos nacidos de esta unión. Entonces, ese era el plan de Sarai, ¿no? Al darle a su sierva Agar. Poder tener, poder, sí, utilizar el vientre de Agar para tener hijos, ¿no? Y pues si analizamos el personaje de Agar, la sierva, la esclava egipcia, podemos darnos cuenta que es una de las primeras mujeres que experimentan el abuso, la objetivación y el rechazo dentro de la Biblia. Agar se encuentra en una posición sumamente vulnerable, ya que las diferencias entre ella y Sarai, su ama, su señora, son abismales. Tal podríamos compararlas como la mujer africana y la mujer hebrea, la mujer de color y la mujer blanca, la mujer de tercer mundo y la mujer de primer mundo. Entonces, una de las cosas que también nos podemos dar cuenta de las diferencias abismales que hay entre ambas es el hecho de que su relación se da siempre a partir de acciones y nunca a través del diálogo. Y pues podemos decir que Sarai es quien toma y da a Agar según su deseo, porque para Sarai, Agar es un instrumento y nunca llega a ser una persona. Aquí me gustaría detenerme un poco porque para mí, al analizar esta historia fue sumamente doloroso porque me di cuenta de cómo, y yo creo que mm, muchos nos hemos dado cuenta, que el sistema patriarcal ha ocasionado que entre mujeres nos veamos como rivales, ¿no? Como enemigas. Pero afortunadamente, por medio del proceso de concienciación, podemos comprender que esta rivalidad en realidad no nos pertenece, sino que nuestra mayor fortaleza para enfrentar este sistema al que estamos, al que nos estamos, eh, de las que hemos sido víctimas, eh, pues es nuestra fortaleza es la sororidad, es la resistencia y unirnos para poder caminar, pues sí, para poder caminar juntas, porque no es sencillo, ¿no? Entonces, eh, el plan de Saraí, regresando un poco a la historia, eh, era tener el hijo de Agar, ¿no? Como suyo. Y así ella iba a poder recuperar el honor y la estima, porque tenemos que recordar que en la cultura en la que ella vivía, el vientre de una mujer era su destino. Y si resultaba ser una mujer infértil, pues perdías todo, todo futuro, ¿no? Todo futuro digno. Y cuando vemos que cuando Agar es entregada ante Abraham, la situación cambia. Y cambia muchísimo porque Agar deja de ser un objeto y pasa a ser una persona. Vemos en Génesis 16:4, lo voy a leer, dice, se llegó pues él a Agar, que concibió, pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Aquí pues nos dicen que Agar miraba ahora con desprecio a Sarai, ¿no? Porque ella sí había podido quedar encinta. Aquí como el relato está escrito desde, pues como lo hemos comentado, ¿no? Desde una cultura, desde un punto de vista patriarcal, pues en realidad tenemos la perspectiva del opresor. No sabemos si verdaderamente Agar sentía desprecio o si Sarai lo pudo haber imaginado. Lo único que realmente sabemos es que la jerarquía que antes las dividía como amo o ama y sierva, ahora habían desaparecido, porque Agar deja de ser un objeto, ¿no?
Ante esto, pues Sarai no iba a permitir que esta situación continuara y culpa a Abraham por lo sucedido. Y esto lo vemos en Génesis 16:5, cuando Agar le dice, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Entonces, Abraham le regresa nuevamente a Sarai, a Agar, ¿no? Y la regresa otra vez como un objeto. Después de haber tenido la categoría de persona, vuelve a ser un objeto que está a disposición de Sarai. Aquí vemos que cuando Sarai le regresa a Agar, la maltrató, ¿no? Lo voy a leer, dice. Respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava a tu disposición, haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. Entonces, en aquel contexto, las mujeres egipcias recibían tratos sumamente difíciles de soportar, como palizas, insultos verbales, sobreexplotación, etc. Aquí, una de las teólogas que mencioné, que iban a estar como parte de nuestro marco teórico, J. Wims, esta autora es una teóloga afroamericana. Y para ella especialmente esta es una historia que llega al fondo de su corazón, ¿no? Y ella lo relaciona con las historias que surgieron de la esclavitud de las mujeres de color y sus señoras. Ahí la violación era desenfrenada y brutal hacia las mujeres de color por sus amos blancos, que después esto provocaba que sufrieran golpizas punitivas por parte de las esposas que estaban resentidas y que las castigaban a ellas, echándole la culpa de que eran lujuriosas, y cuando en realidad ellas no buscaban nada con el amo, ¿no? Con el amo blanco. Entonces, vemos ahora que después de esta violencia hasta de Sarai a Agar, pues Agar decide huir. Cuando ella decide huir, un ángel de Yahvé fue a su encuentro. Y aunque Agar no sabía cuál era su destino, no sabía qué le deparaba una vez que no estuviera en la custodia de sus amos, sí sabía de dónde había venido, porque en el versículo 16:8 dice, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de mi señora Sarai. Entonces, ella se seguía concibiendo a sí misma como esclava, como una propiedad. Y a pesar de que ella sufría pues sí, bajo el manto de sus amos, bueno, no el manto, no, bajo la custodia de sus amos, el ángel de Yahvé la manda a regresar de nuevo con su señora, ¿no? Le dice, vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Después de este encuentro, cuando ella regresa nuevamente, no conocemos qué fue lo que sucedió ante su llegada, sino que únicamente se nos va a anunciar el nacimiento de Ismael, lo cual le va a traer honor a Abraham. Después de esto, se va perdiendo un poco la historia de Agar. Deja de ser, una vez que ya dio a luz y entregó al bebé, deja de ser como un personaje, pues yo no diría importante, pero por lo menos que está en la pintura, ¿no? Como que su figura se va desvaneciendo. Y vemos que ahora Yahvé les va a cambiar el nombre de Abraham y Sarai por Abraham y Sara. Y además,
él, Abraham, recibe la promesa de que Sara podrá engendrar a su propio hijo, Isaac. Ah, y pues aquí se va desarrollando la historia sin la presencia de Agar, pero cuando el hijo primogénito de Abraham y Sara, Isaac, nace, nuevamente Agar aparece en la pintura porque la tensión entre ambas empieza como a aumentar, ya que Sara ahora tiene miedo de que Ismael le quite, o sea, Ismael, el hijo de Agar, le quite la herencia a su hijo. Y, y esto se lo comunica a Abraham y le obliga a mandar lejos tanto a Agar como a su hijo Ismael. Esto está en el capítulo 21:10, Génesis 21:10, cuando dice, dijo a Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo, con Isaac. Y esto es un momento, yo creo, pues muy fuerte, porque una vez más Agar se encuentra en esta situación vulnerable en donde su destino está en manos de sus opresores. Y aunque sabemos que Yahvé le había prometido a Agar y también a Abraham que Ismael iba a tener una gran descendencia e iba a poder hacer una nación, y que por eso hasta cierto punto estaban protegidos, la realidad es que Sara pudo haber, no sé, pudo haber intervenido, pudo haberle dicho a Abraham que su responsabilidad con la mujer egipcia y su hijo, con Agar y con Ismael, iba más allá de un poco de agua y algunos pedazos de pan, porque así es como los despiden. En el capítulo 21:14, los despiden diciéndole, Abraham se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Le puso al hombro al niño y la despidió. Es difícil darnos cuenta que Sarai, en vez de intervenir por Agar, fue ella quien hizo que Abraham sí, la excluyera, ¿no? Y creo que la parte más difícil es darnos cuenta que aunque Sara pudo ser capaz de experimentar la misericordia de Yahvé, quien sí le pudo conceder un hijo de su propio vientre, ella decidió darle la espalda a Agar y a su hijo. Y aquí, pues la pregunta es, ¿acaso Sara olvidó tan rápido lo que se sentía ser rechazada y despreciada? Eh, y es muy fuerte esta pregunta porque pues eran dos mujeres que tenían más en común de lo que ellas pensaban, ¿no? Estaban dentro de un sistema que si no beneficiaban a la historia del personaje principal, entonces un destino no muy bueno les esperaba, ¿no? La historia de Agar es muy desgarradora, pero llega a ser aún más cuando tiene que enfrentar ese desierto árido y desconocido. Eh, y ya que ella, yo siempre esta escena no sé, como que hago como una imagen en mi mente y pues sufro mucho porque ella al darse cuenta de que no tiene nada que ofrecerle a su hijo, no hay a dónde puedan ir, están en medio de algo pues muy difícil, se, digamos que justamente se indigna y decide reconocer el destino y aceptar la muerte de su hijo. Esto lo vemos en Génesis 21:15. Cuando ella se fue, dice, ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata, y ella misma fue a sentarse enfrente, a distancia como de un tiro de arco, pues no quería ver morir al niño. Sentada pues enfrente, se puso a llorar a gritos. Después de esto, Yahvé por medio de un ángel
le avisa que va a poder salir adelante, ¿no? Básicamente, que va a recibir el apoyo para criar al niño y que de él iban a hacer que de él iba a surgir una nación. Y pues Agar se dice que abre los ojos, ¿no? Y ve un pozo de agua y le da de beber al bebé. Y pues bueno, al final podemos asumir que los años van pasando, van transcurriendo y que Ismael prospera, que él encuentra en el desierto una casa y un lugar para proveer, ¿no? A la nación que estaba construyendo. Y pues la última aparición de Agar será cuando elige a una mujer como esposa de su hijo. Y la elige, eh, bueno, se asegura que esta mujer sea egipcia, ¿no? Para que también su descendencia lo fuera. Y yo creo que esto no fue coincidencia. Yo creo que ella misma quería generar quería estar segura de que si ella faltaba, no iban a tener que sufrir lo mismo que ella sufrió cuando estaba, pues sí, en manos de Abraham y de Sara, ¿no? Sí, de Sara. Y pues vemos que la historia de Agar, a pesar de ser fugaz y parte de algo que obedece al poder kiriacal, ha sido abrazada por muchas, muchas mujeres que se han sentido identificadas con ella de una manera u otra. También cabe mencionar que Agar es la primera persona a la cual se le aparece un mensajero divino, perdón, y también la única que hasta el momento se atrevió a nombrar a la deidad. Esto lo encontramos en Génesis 16:13, que fue cuando ella estaba huyendo. Ella le dice, dio a Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de tú eres el Roy. Y el Roy, el Roy significa o puede interpretarse como el pozo del viviente que me ve. Entonces, aunque este relato está lleno de heridas como resultado de la traición, de la sobreexplotación, del resentimiento, de la desconfianza, del enojo, etcétera, pues no sé, es nuestra oportunidad de lamentar la historia de Agar, de, de responder nosotros por el terror en su historia, porque ciertamente vivió una historia de terror. Eh, y creo que es más difícil afrontar que esta historia de terror se sigue reproduciendo hasta nuestros días, ¿no? En diferentes formas, de diferentes maneras, pero sigue estando presente, ¿no? De una manera u otra lo que vivió Agar. Y pues hay que reconocer que las heridas de Agar, pero también de muchas otras mujeres que han experimentado el abuso, no van a ser fáciles de sanar y que se requiere de un gran esfuerzo y sobre todo para nosotros, bueno, sí, se requiere de un gran esfuerzo para tomar acción contra las injusticias. Eh, a mí esta historia, definitivamente, cuando yo creo que hubo muchas veces que la he leído, ¿no? Y nunca hasta el momento en el que empecé a indagar en un poco más en el relato y en los personajes, nunca había percibido de la manera que percibo hoy a Agar. Y eso, pues de cierta manera me impactó porque ella está ahí, pero de cierta manera las interpretaciones que se nos ofrecen del relato nos permiten, o más bien no nos permiten verla. La invisibilizamos, le damos la espalda, ¿no? Como lo hizo Abraham y Sara. Y creo que en eso nosotros tenemos la responsabilidad de darle una voz, ¿no? Y de reconocer que
que es una mujer fuerte, de que es un ejemplo de una mujer fuerte. Y pues yo creo que gran parte de darle este lugar, de poder exponer su historia, es un gran paso, ¿no? Para tomar acción en contra de las injusticias. Y para poder, este gran paso es reinterpretar los relatos bíblicos para salir de las relaciones cliercales de dominación y cambiar de dirección a un espacio radicalmente democrático. Entonces, cuando recordamos a Agar, no solo estamos dándole la importancia que merece su vida, sino que también ella nos regala una parte, y esa parte es permitir reconocer nuestras heridas, nuestras propias heridas, a través de la vida de ella, y también sanarlas junto con ella, ¿no? Entonces creo que em, el hecho de que ella esté en este relato, em, pues es muy bello, ¿no? Y es un regalo hasta cierto punto que podamos reinterpretarla y darle un lugar dentro de una historia que a lo mejor no deja que la percibamos. Y pues esa, esa ha sido como lo que quería compartirles el día de hoy. Igual quería hacer esta cuestión un poco más breve para poder escucharlos, eh, para poder, sobre todo, em, cómo es que las mujeres que ahorita estamos aquí presentes han tenido un acercamiento con la Biblia, ¿no? Cómo han podido a lo mejor reconciliarse con muchas partes que no hacen, no sé cómo decirlo, que no hacen clic con nosotras. Entonces, igual si quieren comentar sobre esta historia, si quieren aportar, creo que va a ser muy, muy valioso. Y pues les doy muchas gracias por haberme escuchado y pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Ami. Nos has presentado un trabajo muy valioso, una investigación importante, valiosa, y pues bueno, creo que nos da otra cercanía al texto, ¿no? También como para hacerlo propio desde las experiencias que cada uno, cada una ha tenido. O sea, como lo dices, esto se vincula todavía a ciertas injusticias e invisibilización que permanece, ¿no? En las iglesias, en este grupo, ¿no? En la sociedad en general. Es muy, muy importante retomar esta teología. Bueno, pues abrimos el espacio para dudas y comentarios como a mí nos había invitado. Quien guste hacer un comentario, puede hacerlo. Eh, Martina, ¿estás levantando? Adelante. Buenas noches a todos, ¿cómo están? A mí agradezco mucho tus palabras y es que has dicho algo muy cierto. En ocasiones, las mujeres que nos encontramos en las diferentes relaciones familiares, de sociedad, de trabajo, de escuela, en lugar de solidarizarnos y comprender las situaciones que se nos dan por sencillamente ser mujeres, pareciera que nos contradecimos y nos atacamos, siendo que deberíamos de ser tan unidas y tan defensoras unas de otras, ¿no? Por ejemplo, a la nuera, a la cuñada, a la amiga, etc., pues aprender a mirar con respeto infinito, ya que cada quien pues tendrá su regalo de Dios en particular en su persona. Otra cosa que quería comentar es que al final la egipcia, la esclava, recibe por ser obediente y el consejo del ángel de decirle, regresa humilde y ponte a sus órdenes, pues recibe el regalo de Dios, ¿no? De decirle que su hijo Ismael iba a ser parte de una gran nación. Yo te pregunto a mí, ¿sabemos a cuál nación dio origen Ismael? Gracias y felicidades. Muchas gracias, Martina. Acerca de tu pregunta, creo que esa información se me traspapeló, como es
un proyecto que hice hace un poquito de tiempo, no tanto. Sí lo había investigado, pero te estaría mintiendo ahorita si te dijera el nombre específico porque no lo tengo en mente. Igual, creo que te he visto en otros espacios, entonces lo investigo, lo busco en mis papeles y yo te respondo en cuanto lo sepa. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, gracias. No, ¿de qué? Bueno, a mí me parece, no, igual, tal vez me equivoque, pero que justo en estos hijos, Isaac e Ismael, se reconoce pues, el origen del pueblo judío, ¿no? Y también del pueblo musulmán. Es bien interesante porque en el pueblo musulmán, me parece que en el Corán, se recupera este relato con otra versión, en donde Abraham primero va a estar pendiente de Ismael, o sea, nunca se desvincula del todo y también se convierte como el gran padre del pueblo musulmán. Pero bueno, creo que igual ahí hay un punto interesante porque, o sea, esto no es histórico, ¿no? O sea, son articulaciones culturales de un relato y que pues sí sirven para dar explicación de la genealogía de los pueblos en diferentes interpretaciones. Aquí ya vemos dos, ¿no? La del Antiguo Testamento y la musulmana. Pero bueno, adelante, quien guste también hacer una aporte. Lina, adelante. Sí, una pequeña cosita, es que se supone que era de los ismaelitas, y los ismaelitas, más que musulmanes, son árabes, y después viene la disputa. Muchas gracias, Lina. Sí, ahí también está Gracias, Lina. una Parece riqueza. que Isabel quería compartirnos también algo, ¿no, Isabel? Adelante, Isabel. Isabel. Perdón, no, solamente quería compartirles también para profundizar. Muchas gracias, muy bonito tu trabajo y todo. Quizá a lo mejor este otro libro de esta editorial de Poveda que les ponía ahí, de Rita María Ceballos, que también nos ilustra, o me gustó mucho, la verdad, cuando también ve desde un punto de vista que Sarai, que se convierte en Sara, es reconstruida por Agar. De alguna manera, al final, al ver esta parte que dice Lina de su, pues de su misión de vida, ¿no? También de Ismael al ser o al cumplirse lo que Dios y la promesa de Dios, ¿no? O sea, que llegan a una misión de ser cada uno. Pues también a veces podemos, en su momento, las mujeres, pensar que lastimamos o querimos, no suponer, sino que lo hacemos y a lo mejor no reconsideramos entre las mismas mujeres o no nos cuidamos o no nos apoyamos, pero a la vez en un momento concreto, pero al final ese mismo hecho nos hace crecer, ¿no? Que creo que es como lo que sucede con Sara. O sea, me gustaría como profundizar un poco más hacia allá, a esa parte de que somos finalmente un misterio, que con todo el drama, que con toda la lucidez de todo ser humano, podemos también reconstruir a pesar del daño que pudo haberse hecho. Muchas gracias por compartir esa lectura. Definitivamente voy a checarla, porque sí, también lo que nos dices es muy valioso. Muchas gracias. ¿Lucila? Sí, me estaba, bueno, regresar sobre esto es el típico pasaje, pues que una quiere pasar de largo y quiere como obviar un poco y pues en el catecismo decirle a los niños, sí, Abraham y las estrellitas y ya, y pasamos, porque esa historia de Agar y de Sara pues es despreciable, ¿no? O sea, Abraham y Sara son unos seres despreciables para nuestra cultura de hoy, ¿no? Para lo que hoy veríamos, diríamos, pero qué barbaridad, cómo lo ponen en la Biblia, ¿no? Y es esta cuestión que todo el día tenemos que recordar que la Biblia no son vidas ejemplares, que la Biblia no es
no es un santoral, no nos están presentando las vidas ejemplares, sino precisamente la vida del pueblo de Dios con todo su pecado, su búsqueda, con toda, pues todo este camino tan perdido, ¿no? Y nada más brincando muy, muy lejos hasta la Anunciación. Estaba revisando un texto de Elizabeth Johnson que analiza la Anunciación y dice, ahí pone Lucas en boca de María, he aquí la esclava del Señor. Y dice Elizabeth Schussler, tenemos que tener mucho cuidado porque la cultura ha ensalzado mucho a María diciéndose esclava. Y esto precisamente como lo que dice Wims, ¿no? Renita Wims, de aguas, esa parte de la esclavitud, como que la hemos querido dulcificar y considerar que es la humildad y que es muy bonito y que es muy bonito estar diciendo que yo soy la esclava del amo y cosas por el estilo. Pero la esclavitud no es, dice Elizabeth Johnson, la esclavitud no es una palabra o un sistema que valga la pena recuperar, ensalzar. La esclavitud debe de ser hoy en día vista como tal. Y pues en cierto sentido mi conclusión es muy grande el trabajo que tenemos que hacer de recuperación de los relatos bíblicos para entenderlos a la luz del día de hoy. Muy, muy grande, pero parte de ese trabajo es precisamente esta visión crítica desde la despatriarcalización y donde pues estas visiones como vamos a dulcificar y decir que decir que soy esclava es muy bonito. No, no es bonito decir que soy esclava. No, sí lo puso Lucas en boca de María, pero pues porque era la cultura de ese momento, pero nada más, no para que ahorita digamos eso, ¿no? No para que ahorita repitamos esas palabras. Nada más. Muchas gracias, Lucila. Creo que tienes toda la razón. Yo recuerdo mucho que siempre se me había inculcado, ¿no? Dentro de estos parámetros, ser muy servicial, que mi papá era el rey de la casa, que yo tenía que servirlo y que, o sea, como, sí, o sea, dulcificar a veces mucho este aspecto de ser servicial, ¿no? Cuando, o sea, también hay límites. Y creo que lo que dices es muy, muy, muy importante porque justo ahí ponen estas autoras, eh, justo ahí señalan, ¿no? Específicamente en cómo no hay que dulcificar estos sistemas, ¿no? Que nos dicen que a lo mejor eso está bien, cuando no, la realidad es otra, ¿no? Muchas gracias. Daniela. Gracias, Ami. La verdad se me hizo impactante este relato. Yo tengo que confesar que no conozco mucho los intríngulis finos de la Biblia y me sorprendió el análisis que se hace, que tú nos compartiste. Y creo que el hecho de hacerlo, algo restituye, siento. Yo me sentí así, ¿no? Personalmente. El hecho de reconocer que eso está y que, como se ha dicho, y bueno, particularmente Lucila, de que pues la Biblia es eso también, y reconocerlo, me siento un poco más tranquila con relación a estos temas patriarcales. Yo quería preguntar si tú sabrías o cómo leer el papel justamente de Yahvé, o sea, ¿qué teología podemos hacer de este Dios? ¿Qué se podría concluir de este relato en términos de el Dios que se nos presenta aquí? Si eso
rescata un poco la situación, o no, porque puede ser que no, también, ¿no? Sí, es muy interesante la pregunta que nos haces. Justamente yo también me encontré con la dificultad de entender el papel de Yahvé en este relato, porque tal pareciera que en algunos aspectos Yahvé digamos que se alía con Abraham y con Sara, ¿no? Y perjudica a Agar. Eh, Creo que eso es complicado porque él es el que le ordena a que regrese y sabiendo que regresar implica que la van a lastimar aún más, ¿no? Tanto a nivel emocional como físico. Y también, pues, digamos que sí respalda la historia de Ismael, porque le promete a Agar que de Ismael va a salir una nación, pero también cuando hace esa misma promesa, eh, le, le dice que muchos van a estar en contra de Ismael, ¿no? Entonces, digamos que no hay tanto así como tú lo decías, un rescate por parte de Yahvé, ¿no? Y eso lo conflictúa aún más, porque si dijéramos así como de Yahvé se opuso, ¿no? A que regresara a Agar nuevamente con sus amos. Y pues sí es una inquietante que hasta el día de hoy, pues no he podido resolver muy bien. Yo me consuelo no sé, hablar de Agar, ¿no? Y no poner al centro a, a Sara y Abraham, sino más bien a la esclava egipcia, ¿no? Que nadie voltea a ver. Entonces, sí, lamentablemente no podría decir que Yahvé actúa como un aliado, ¿no? Isabel. Hola, ¿podría ser la abogada del diablo? Me gustaría decir que sí hay algo que Yahvé hace. Yo lo veo desde otra dimensión. Hay ciertamente que Yahvé le dice y le ordena que se humille ante su señora y le dice que regrese. Pero también me gustaría que veamos desde otro ángulo que Dios, que Yahvé le habla por su nombre, la reconoce. Y creo que eso es esplendoroso, porque al momento que ella se va, ciertamente debe ser difícil encontrarte en el desierto con tu bebé, ¿no? Y tener miedo que muera de hambre o que una presa las encontrara ahí, o bueno, el miedo que daba ese cambio. Pero sin embargo, para mí, yo lo que visualizo en ese drama, en ese misterio, en ese deslumbre de todo lo que sucede es que Dios le provoca un diálogo con ella, le habla de tú y le da su nombre. Y en ese momento le proporciona la libertad. Y para mí eso es esplendoroso. O sea, lo veo de distinta manera. Para mí, todo lo contrario. Porque él tiene que ligarse a las normas legales de esa época. Pero en el momento, cuando ella está ahí, tiene toda su libertad ya. Y va a hacer la misión esta de ser parte de crear su propio reino con sus naciones. Entonces yo creo que él está ahí, nunca la deja y la considera, o sea, le está hablando. Por eso creo interesante poder leer también este libro. Ok. Que les comparto. Gracias. Sí, justo un poco no, de nada, muchas gracias Isabel. Un poco en la línea en la que tú nos estás como brindando otra perspectiva, lo que les compartía, ¿no? De que Agar nombra, así como Yahvé la nombra a ella nombra a Yahvé y le dice el Roí. Y si vemos qué significa eso, significa viviente que me ve.
o sea, que me diálogo, preside. el que me escucha, el que me da mi lugar, el que me centra en mi persona, en que ya no soy cosa ni esclava, soy una mujer viva y una mujer que me voltea a ver. Acuérdense que en aquellos tiempos tampoco volteara. ¿Quién veía a la mujer como tal? Yo creo que ni Abraham volteó a ver hacia Sara. Sí, creo que darle ese nombre significa algo que yo creo que a Agar le sorprendió muchísimo, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor yo me la imagino diciendo así, por fin alguien que me ve, por fin alguien que me ve en medio de mi aflicción, ¿no? Muchas gracias por esta Está hermoso. nueva perspectiva. Janet, Abel, y también Germán, no sé en qué orden levantaron la mano, pero bueno, ¿quién quiere? Janet, Bueno, si se puede. Ah, sí, ya la tenían antes Janet y Abel. ah, Janet, perdón, sí. no te preocupes, ahora vamos. Gracias a mí. Qué interesante es escudriñar la escritura. Y sobre todo en estos tiempos que en realidad a lo mejor está todo tan cambiado, digamos, no sé, no cambiado, sino diferente, dudoso. En realidad justamente eso. Falta la creer. Yo la verdad que a mí a lo mejor yo siempre me ando confesando con todo el mundo. No me gusta como mucho, o no me gustaba mucho el Antiguo Testamento. La verdad es que tengo que seguir confesándome. Tengo un hijo que es evangélico, y si ellos se dirigen mucho, y una hermana testigo de Jehová, y yo la revolucionaria. Y no me gustaba mucho el Antiguo Testamento porque justamente los testigos de Jehová es Dios el castigador, es Dios el que te lleva al infierno, y es Dios todo eso. Y para mí, como nunca ese Dios que yo creo, creo en ese Dios, siempre lo he visto en las perspectivas de otra forma. Está escrito sí en un lenguaje patriarcal porque lamentablemente los hombres eran en la historia hasta hoy en día, lamentablemente, que es escrito y he mandado. Pero como a mí me gusta cambiar las cosas, no hacer un evangelio según San Janet tampoco, pero cambiar las cosas de lenguaje. María, según yo, ella no tiene que haber dicho aquí se haga la esclava del Señor, porque tiene que haber dicho, sí, quiero ser su servidora a lo mejor, como muchas veces, sí estoy dispuesta. Y siento que Dios no tiene mucho que ver con lo que ha escrito el hombre macho. Dios Padre Madre para mí, y Él tiene de hecho, para mí tiene un lenguaje inclusivo. Si yo leo como de otra perspectiva las palabras y los números. Cuando ya empiezan las parábolas, para mí, por ejemplo, muchas parábolas no significa que haya habido exactamente 5 peces y 2 panes. Va más allá del 5 peces y 5 panes. ¿Qué hiciste tú con lo poquito que tenías para multiplicar? Cuando llegó alguien a tu casa de visita y tenías tallarines, bueno, no me gustan los tallarines mucho, pero supongamos, ¿cómo lo multiplicaste para todo el que llegó? Hoy día yo hice unas ricas lentejas. ¿Qué hago yo para multiplicar eso? Entonces, yo de ese lenguaje yo siempre he creído a mi Dios Padre Madre, que Él es la interpretación que se le fue dando todos estos siglos de los siglos, porque el hombre fue el patriarcal, el que mandó a la mujer a no sentir, nosotros somos las brujas que teníamos que mandar y podíamos tener, lo único que nos daba permiso era para llorar. Cuando llorábamos mucho éramos porque éramos una histérica y unas locas. Entonces siento que Dios no nos dice así, nos está diciendo que no, cada minuto, y en ese tiempo yo también creo, porque justamente, no me acuerdo cuál de ustedes, hermana, dijo, Isabel parece que fue, el hecho que Dios mismo y Jesús te dice mujer, te dice María, nombra a ti por tu palabra, es porque Él está validando. En el Evangelio del fin de semana salió que el Señor
los dos evangelios, la niña estaba enferma y era una mujer, y la mujer que estuvo por muchos años enferma y solamente tocó su manto. A lo mejor no fue tampoco tan así, pero él quiso, ¿por qué no puso él por qué no puso un hombre que le tocó su manto? Porque él siempre, para mí, Jesús, Dios, Padre, Madre, no ha visto diferente. Y ese fue, yo creo que su lucha, y la sigue dando por nosotras las mujeres, por la comunidad de la diversidad sexual, y él nos ama como personas más allá entonces, qué interesante que estemos empezando a darle otro sentido un poco a la Biblia como está escrita, como patriarcal. Y otra cosa, nosotras las mujeres somos súper apañadoras, yo siento. Por ejemplo, es cortito, hay alguien que necesita, ¿quiénes son primero las que están en las ollas comunes? Las mujeres. Si hay alguien en un trabajo, en el curso, qué sé yo, que se necesite alimento o dinero, ¿quiénes organizan casi siempre, o hasta hace muy pocos años atrás? Las mujeres. Y a nosotras las mujeres no nos interesaba si nos caía bien fulano, porque estoy contando esto porque una vez en un trabajo que tuve, había un compañera, eran hombres, yo era la única mujer, obviamente que tenía un sueldo inferior también, yo creo por ser mujer, y bueno, no es obvio, pero es la realidad. Y también estaban juntando mercadería y ponían ahí en la caja, ya, supongamos, Mario 1 kilo de tallarines, Isabel 1 litro de aceite, y así. Y yo pesqué el papel y lo saqué. Y dije, no tienen por qué estar diciendo eso. Vaya colocando el que pueda y lo que pueda y lo que quiera en esa caja de mercadería, y se le va a entregar bendecida al compañero que necesita. Y ellos se molestaron porque dijeron, no, es que nosotros, él nos cae mal, entonces, qué sé yo. Nosotros las mujeres eso no hacemos. Nunca para poder ayudar, hemos visto caso alguien nos cae bien o mal. Porque nosotros yo creo que tenemos la enseñanza de nuestras mamás y en el fondo de la Virgen. La Virgen, por eso era como el cuento, esta pequeña historia del trabajo, porque la Virgen era la mujer que sostuvo, y rodeada de todas las mujeres acompañaron a Jesús. Y la Biblia está escrita en esos términos por un tema patriarcal. Así que gracias a mí y gracias a todos. Gracias, Janet. ¿Abel? Sí, gracias. Apago mi cámara porque se congela mucho mi imagen. No sé si el internet, la computadora o qué pasa. Un poco con lo que decía hace rato Isabel, cómo para nosotros como occidentales modernos, pues nos parece horroroso el hablar de esclavitud, ¿no? Y nos de inmediato Lucila, pero como esa conciencia de que quizá o más bien para el tiempo de Abraham y de Sara y de Agar, más que la esclavitud era aún más horroroso una persona que no tuviera una comunidad que lo sostuviera. Y en un ambiente como el desierto, bueno, pues era una condena a muerte. Entonces quizá la salvación que experimenta Agar e Ismael, como lo decía Isabel, pues sea el reintegrarlos, ¿no? A pesar de seguir siendo esclava, y con la promesa, pues, de la descendencia, de llegar a ser, que es una promesa muy similar a la que le hace Dios a Isaac. Entonces, bueno, quizá por ahí se pueda ir tal vez. Y claro, la Biblia pues no es ni un manual de ética ni nada parecido, sino más bien habla de una experiencia religiosa a partir del contexto cultural en el que se mueven los personajes. Por otro lado, también me llamaba la atención, ya había leído la lectura muchas, pero no me había percatado como de la viveza que tiene el relato, y más de esta situación en el desierto de Agar y de Ismael, al borde de la muerte, y cómo desde la desesperación pues claman para encontrar salvación en algún lado. Eso me pareció bien interesante y muy vivo, y sí me llegó cuando estabas haciendo la relectura. De eso te lo agradezco mucho, me parece muy, muy buen aporte. Y me llamaba mucho la atención la actitud de Abraham. Pareciera como un padre moroso de la pensión alimenticia, ¿no? O sea,
totalmente irresponsable frente a su hijo Ismael, pero además como que lo deja muy mal parado y recordando un poco, pues es que casi toda su actuación en el Génesis es así, lo deja mal parado como si fuera un pelele o no sé, y si repasamos a sus hijos, a su nieto, a su bisnieto, pues parece que la actitud es la misma, y como la actitud de las mujeres más bien es la de tomar la delantera o hacer que la historia avance. Pienso es la esposa de Isaac la que va a hacer que se decida quién es Jacob es el que se queda con la bendición, es la esposa, son las mujeres de Jacob las que deciden la descendencia, no es Jacob, pareciera que los hombres están ahí nada más de adorno, ¿no? Como para engendrar. Entonces, como que eso también nos cuestiona un poco frente a nuestra actitud como hombres, cómo podemos hacer violencia también sin necesidad de ejercer la violencia propiamente, sino con nuestras ausencias también se puede ejercer violencia. Entonces, bueno, pues ese era nomás. Muchas gracias. Yo creo que el tema es muy interesante, queda ahí muy amplio y ya tienes tema para la maestría. Entonces, pues sí, yo Muchas gracias, Abel. Sí, muy, muy buena la reflexión que hace sobre la ausencia, ¿no? De que podemos ver latente en muchos personajes y en Abraham en muchas ocasiones en el Génesis, ¿no? Y pues sí, a lo mejor de ahí sale mi tesis. No, no, no es cierto, no sé todavía. Muchas gracias, Abel. Germán, sí, Germán. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco mucho a Ami, si nos dio permiso de llamarle así, ¿verdad? Ami, la reflexión, la disfruté mucho. Incluso yo, al contrario de Abel, yo lo que recomiendo para la maestría es con esta manera tan buena de reflexionar que tiene, que de verdad va metiendo en el texto, pues que se anime por el Cantar de los Cantares, que es el único libro bíblico escrito en clave de mujer, escrito por mujer, el único libro en femenino, y la profundidad que tiene para hablar del amor, Cantar de los Cantares, y que sea la voz femenina la que lleve este libro, sería una delicia escuchar cómo lo vas rumiando, ¿no? Cómo lo vas así deshebrando como ha sido este texto. Entonces, pues la verdad, muchas felicidades por la manera de reflexionar la Sagrada Escritura. Por otro lado, también haciendo un poco eco de lo que decía Abel, de lo que decía Lucila, pues es no tenerle miedo a estos pasajes, porque a fin de cuentas lo que podríamos caer es en anacronismo, ¿no? O sea, con criterios actuales, querer interpretar historias tan antiguas. No, más bien verlas y disfrutarlas como lo que son, ¿no? Ese momento donde Dios se va revelando poco a poco en la historia del ser humano. O sea, yo creo que Dios se fue revelando paulatinamente, muy pedagógicamente, ¿sí? Incluso hablamos de un tiempo todavía donde no hay ley, ¿no? Todavía no está ni Moisés ni la ley. O sea, todavía es un tiempo donde estamos a tropiezo tras tropiezo a lo mejor, ¿no? Y creo que este relato me encantó, sobre todo porque para mí cuando lo reflexionabas me hizo pensar en cómo solo Dios sabe sacar bienes de los males, ¿no? O sea, de decirle a Abraham, eso todavía no es el cumplimiento de la promesa. Y decirle a Agar, tú estás dentro de la historia, ¿no? tú no estás fuera de la historia, estás dentro de la historia, ¿sí? O sea, no sé por qué Abraham lleva prisa con lo de la promesa, no sé por qué Sara lleva prisa, no es así la promesa, deben de tener más paciencia, pero ¿sabes qué? Tú eres ya parte de la historia, estás dentro, ¿no? O sea, Dios tiene esa pedagogía amorosa, ese ir despacio, ese asumir, ¿no? Incluso los errores que vamos cometiendo para de eso seguir manifestando su poder, su amor, y todo lo que Él tiene para el ser humano. Porque incluso a lo mejor si pusiéramos bajo nuestros criterios, reitero, en este peligro del anacronismo, pues todo el Antiguo Testamento incluso podría resultarnos gravísimo, ¿no? Ahí tenemos a David enamorándose de la mujer que no debía y mandando matar al esposo, y tenemos a los ejércitos matando hasta a los niños, ¿no? Porque si no, anatema, o sea, era
si lo ponemos anacrónicamente, para nosotros es muy peligroso, pero reitero, a fin de cuentas es un Dios metiéndose a la historia del ser humano con esa pedagogía para llegar a la plenitud en Cristo, ¿no? Entonces, pues yo pienso, no hay que temerle a estos pasajes, pero ponerlos en su contexto, ¿no? Ponerlos en donde están y no quererlos meter a nuestro criterio actual, porque ahí es donde nos puede resultar muy peligroso e incluso contrario a la fe, ¿no? También la actitud de Agar cuando decías cómo, no recuerdo las palabras como tal, lo que yo entendí es cómo Agar se termina enfrentando a Sara, ¿no? Yo recuerdo una vez a un padre que era capellán de colegio de religiosas, le preguntaba, ¿no? Padre, ¿cómo le va con las religiosas? Yo creo que allá es más tranquilo, ¿no? Yo estaba en una comunidad de seminario de varones, y me decía el padre, no, canijo, como que es más tranquilo acá. Dice, allá sí, como que es de repente mucho la lucha de orgullos, de egos, de repente. Dice, pero bien, o sea, al final bien. Entonces, pues no sé, yo creo, reitero, por eso también yo creo que si Dios nos hizo diferentes es para complementarnos, ¿no? Pero tanto hombres como mujeres, entre los que no son iguales, tenemos también características muy propias de llevarnos, de hablarnos, ¿no? De convivir. Entonces, pero no lo había visto yo presente en un escrito como el que hoy nos has presentado, ¿no? O sea, la verdad no lo había visto hasta allá. Y por último, me atrevo, ¿verdad?, a hacer la recomendación de esta colección que se llama En clave de mujer, de Desclée de... Ay, no, soy malo para pronunciar los nombres. Brouwer, perdón el nombre, pero es de esta editorial. Libros en clave de mujer, de verdad. Mientras estabas haciendo el relato, me acordé que alguna vez llegué a tomar algunos de estos libros y lamentablemente en aquel entonces pregunté por qué tan barato. Dice, pues es que casi no los compran. Dije, pues ¿cómo no lo compran si son una belleza? Y es que sí, ¿no? O sea, es literatura que de repente no fomentamos y es muy buena, ¿no? Esta colección de En clave de mujer es muy, muy buena. Entonces, pues vaya, no, gracias por el espacio, quería comentar eso. Muchas gracias, Germán, por todas sus aportaciones y también por la recomendación del libro también. Voy a buscarlo también. Miranda. Perdón, Sí, chiquitita, hola, acabo buenas de noches. buscarlo. Ay, perdón. Sí, buenas noches. Pues, muchísimas gracias por la aportación, muchísimas gracias por el tema que está fascinante. Sin embargo, a mí me llamó la atención, pues, el tema que tomaste, pero creo que a consideración podríamos tomar también mujeres diferentes, ¿no? Como lo acabas de mencionar con Sara, pero también tenemos una mujer bíblica que es Herodias y es totalmente diferente. Y la otra parte que podemos mencionar a Ruth, son tres tipos de mujeres totalmente diferentes y que cada una aporta una personalidad incluso a las mujeres que vivimos hoy en día. Y por otro lado, mencionabas algo así como que en casa propia se vivía como que atender al hombre o al papá porque pues a lo mejor por jerarquía, ¿no? Pero yo creo que también hay que considerar y separar dos cosas. Una, la gratitud y el servicio, sin llegar obviamente a la esclavitud. Y yo he aprendido con el tiempo y con todas las clases que que yo he tomado por medio de y que he vivido por otros lados, que la gratitud es algo muy bonito, algo muy importante y que a veces la gratitud la podemos usar y llevar a cabo por medio del servicio. Y el servicio, pues obviamente fue, hablando religiosamente, lo que nos enseñó Jesús aquí en la tierra, el servir, ¿no? El servir es algo que para muchas otras personas a lo mejor no es tan importante,
pero si consideramos el seguir a un Jesús, es algo de servir. Incluso la prueba está en el lavatorio de pies, ¿no? Obviamente él no dijo yo soy un esclavo o me considero un esclavo o véanme, no, pero creo que la simbología era el servicio. Y reitero, obviamente sin llegar a la esclavitud, aunque sabemos que el hecho de que María haya dicho, he aquí la esclava del Señor, pues obviamente no quería referirse a que haz conmigo lo que quieras, ¿no? Sino sus palabras lo que indicaban, pues más que nada era la humildad con la que se dirigía al servicio al que ella se ofrecía o se ponía ante Dios, ¿no? Digo, ese es mi punto de vista. Sí, muchas gracias, Miranda. Yo creo que es justo lo que tú dices, ¿no? Hay ciertas líneas que nos permiten distinguir si lo que estamos haciendo es por gratitud o por un mandato, ¿no? Y, por ejemplo, yo muchas veces me llegué a cuestionar en eso que les compartí del servicio a mi papá, porque él es el rey y la cabeza y el fundamento, etcétera. Y yo no tenía problema con servirle, es más, yo creo que así como tú lo estás exponiendo, es también una bendición el servir al otro. Pero el problema es cuando a la mujer se le da el rol solo de servir y el hombre, digamos que se desobliga de esa parte, cuando todos podemos servir al final del día, ¿no? Al otro. Entonces, yo me refería más como a ese aspecto de cómo se da la dinámica, porque tú das y el otro recibe y nunca hay somos una relación, ambos nos queremos y lo hacemos porque nos gusta servir y el uno al otro. No sé si ahí me di a entender un poco, pero sí, concuerdo contigo, servir es una bendición también. Gracias. No sé si, ya no veo manitas, no sé si hay... Lucila. Sí, hablando de esto que te decían de la maestría, no sé si un tema para investigar que de repente ahorita me llamó la atención es, en medio de todo esto, ya desde el libro del Génesis, ya está describiendo a una mujer con la que habla Dios y es una mujer y una esclava con la que Dios habla, ¿no? Como esta parte, no sé si cabría investigar si en otros textos de literatura de esa época ya se le da un lugar así a una mujer y a una esclava, o si es algo que empieza a vislumbrarse en la Biblia, que empieza, y como ya decías, bueno, parece que sí, a lo largo al igual que toda la historia, que en el Evangelio Jesús tiene un especial diálogo con las mujeres que no era lo habitual, pues también parece que en el Antiguo Testamento sí hay, como que sí se relata que Dios habla con mujeres o que las mujeres hablan con Dios, ¿no? Y en este caso concreto es, además, Dios habla con una esclava. No para romantizar la esclavitud y no para espiritualizar la esclavitud o para negar esta aberración que es la esclavitud y que la pasemos a una dimensión espiritual, no para eso, sino más bien como para fijar los ojos en que probablemente sí el pueblo de Israel sí va intuyendo que Dios habla con mujeres y habla con esclavas, o que las mujeres se sienten llamadas y dirigidas por el mismo Dios a pesar de ser mujeres y esclavas. Muchas gracias, Lucila. Ay, ahora voy a estar obsesionada leyendo los relatos, buscando ese tipo de cosas. Muchas gracias, te lo agradezco.
Daniela. Yo no quería dejar de preguntarte, Ami. Bueno, antes de eso, no sé si esto que dice Lucila tendrá que ver también con la tradición judía de la que, pues como se imaginarán, no sé mucho, pero tengo la idea de que las mujeres tienen un rol importante en el tema del linaje y de la pertenencia. Entonces, no sé si también va por ahí, porque como que entre más conozco, más creo que las mujeres tienen un papel súper importante en los relatos bíblicos, pero sin embargo, en la tradición ha habido otras lecturas muy masculinistas, ¿no? No sé si por ahí estoy bien con mi idea, pero lo que te decía que no quería dejar de preguntarte esto, como las dificultades metodológicas de hacer un trabajo feminista o en clave femenina de la Biblia, cuando los relatos justamente están en otro lenguaje, y si es si es posible, en el sentido de hasta dónde se puede rascar, ¿no? Porque están escritos de otra manera, ¿no? Sí, justo con lo que me estás preguntando, la teóloga Schoschler, ella, el libro que les compartí, que les puse en el chat, dice que es necesario considerar a la Biblia y como es necesario considerar a la Biblia porque la Biblia sigue siendo algo muy importante dentro de la vida de muchísimas mujeres. Entonces, nosotras como feministas o como teólogas feministas, necesitamos voltear a ver la Biblia, ¿no? Aunque sabemos que está escrita dentro pues sí, de un sistema patriarcal, quiriocéntrico, es necesario que la voltemos a ver porque es muy importante para muchas mujeres. Entonces, ella habla mucho acerca del Espíritu Santo, ¿no? De la divina sabiduría, de danzar con el Espíritu Santo. Me gusta mucho cómo hace este acercamiento porque ella se permite, de cierta manera, y eso me ha ayudado mucho a mí en cómo me acerco a los textos bíblicos, ella se permite abrir la Biblia intentando reinterpretar hasta donde sea posible, pero también poner escenarios imaginativos, ¿no? Dentro de lo que están relatando. Y creo que es justo lo que hicimos ahorita con la historia de Agar y Sara, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si en vez de que Sara hubiera despedido a Agar y a su hijo y en vez de mandarla muy lejos, la hubiera acogido, ¿no? O sea, como ese tipo yo lo veo muchísimo como cuestionar a los personajes, ponernos como en sus zapatos, y desde la perspectiva en la que hoy estamos viviendo, tratar de entenderlos hasta donde sea posible, porque también, justo como también lo decía Germán, o sea, hay una línea que nos separa de esos momentos hasta el día de hoy. Pero yo considero que sí es posible y sobre todo como no sé hasta qué punto esté bien esto, porque esto sí ya lo digo yo, ya no es autoría de ninguna teóloga ni de nadie. No sé hasta qué punto es bueno soltar un poco tu imaginación con los relatos, para de cierta manera encontrar una reconciliación. Y sentirte a gusto leyéndolos, ¿no? Porque para mí, a lo largo de toda mi vida, la Biblia siempre ha estado presente, ¿no? Y ahora que he aprendido pues sí, de que está escrita desde un ángulo patriarcal, pues me ha costado muchísimo reconciliarme con la Biblia, pero sí considero que es algo posible y algo necesario también. Entonces, no sé si algo de lo que dije te hizo sentido, un poco de clic, pero sí ese ha sido un poco de mi camino.
Hija. Lucila. Creo que Isabel antes. Lucila y después. No, Isabel. Ok, Isabel. Hija, sí hay, o sea, una manera de hacer lo que tú ahorita comentabas, sí existe. Es el método de oración contemplativa que está basado en ejercicios de San Ignacio de Loyola. Tú agarras, haces este mismo relato y tú misma te pones, o sea, vamos en la experiencia. Tú qué hubieras hecho, o sea, si tú hubieras sido Sara y yo hubiera sido, o sea, tú misma puedes jugar con los roles de los que intervienen en ese momento. Y entonces también descubres, el Espíritu Santo te llena de muchas cosas para el entendimiento de lo que vamos leyendo de la Biblia. Aún como tú dices, finalmente están escritas por los hombres, pero hay un sentimiento nuestro de mujer que ahí te puede palpar más. Creo que por ahí puedes ir y me encantaría que pudieras acercarte a eso. Creo que me gusta esta chiquita y creo que te puede enriquecer eso, porque sí lo existe, hija. Son métodos para orar en contemplación y meditación y tú entras en esos escenarios. Es tu imaginación, obviamente basada en los relatos de la Biblia, o sea, tienes un método, quiero decírtelo, nada más que sí lo existe, busca, porfa, y te va a ayudar muchísimo. Me encantaste. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Isabel. Lo voy a anotar para que no se me olvide. Muchas gracias. Lucila. Sí, bueno, en esto pues también está toda la tradición de los padres de la iglesia que hacían esa lectura alegórica y que, bueno, que es muy entendible y que es un poco como lo espontáneo que nos surge. Esto que a mí me irrita o me molesta que hablen de una esclava y eso, pues los padres de la iglesia se pasaban y lo brincaban a que era una lectura alegórica. Entonces decían, no se preocupen, sí, está horrible, que bueno, no lo decían, pero uno infiere que decían, qué feo eso de que aventaré a los hijos de los enemigos contra las piedras y las cabezas estallarán, ¿no? No, pero es que no son los hijos de los enemigos, son los pecados. Decían los padres de la iglesia, ¿no? Entonces daban estas interpretaciones alegóricas. Creo que son muy bellas, son muy interesantes, históricamente tienen un gran valor, pero sí estamos ya en un momento de la historia que ya toca dar el otro paso, ¿no? No quedarnos en estas interpretaciones espiritualizantes que encubren esta realidad. O sea, realmente no creo que sea o sea, sí hay como esta dimensión, digamos, alegórica y que puede tener una dimensión, pero volar la imaginación no para encubrir, volar la imaginación no para tapar la realidad y negar que hay violencia en la Biblia, sino para estudiar por qué hay violencia en la Biblia, para estudiar qué estaba pasando y qué puedo aprender hoy de esa violencia de la Biblia de entonces. ¿Qué puedo aprender en ese momento de lo que pasaba entonces? Hay muchísimo, o sea, toda la Biblia nos ilumina enormemente lo que es el fenómeno de la colonización. Si hubo un pueblo colonizado en la historia, fue Israel. Entonces, de ahí hay muchísimo que aprender. En este libro de Schussler, justamente en por la senda de Sofía, me parece, ¿no? Es uno de estos, pero tiene tan bien todos los métodos, los diferentes métodos, y hay un método retórico, hay un método como que dice, es muy legítimo acercarse a la Biblia desde lo que me duele. Es muy legítimo y es como desde ahí que se puede ir haciendo una lectura no nada más histórico-crítica como con una distancia intelectual,
sino con una lectura social para que sirva para una causa social. Y hay un método que puede hacer, que lo puede hacer que no sea juego, que no sea manipulación, que no sea llevar al texto para que diga lo que yo quiero, sino que de verdad, leído desde allí, puedo sacar como el aprendizaje. Aprendizaje puede que no sea necesariamente algo espiritualmente como muy enaltecedor, ¿no? Puede ser un aprendizaje duro, puede ser un aprendizaje de, sí, pues me está enseñando que en este momento de la historia las cosas eran así y bueno, en medio de eso una mujer se sintió escuchada, pero eso no dulcifica ni el hecho de la esclavitud, ni lo justifica, ni me invita a como negarlo con una espiritualización, ¿no? Que un poco lo hicieron los padres de la iglesia y era muy entendible, tenían que pasar a ese momento, pero ahorita sí necesitamos una lectura como más realista, ¿no? Más, más anclada pues en lo que ha producido la cultura, ¿no? La sociología, la historia, todo esto. Sí, 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 ¿No? muy de acuerdo. Y nada Gracias, más Lucila. un último punto, ¿se puede? Rápido. Sí, Ya sí. existe ese paso, de hecho, porque la lectura de la Biblia no solo tiene un método, ¿no? Hay varios métodos. Hay el método paralingüístico, hermenéutico, histórico crítico, está para la contemplación, para la meditación. Todo depende con el objetivo con el cual nos acercamos a la Sagrada Escritura. Porque, por ejemplo, lo que Isabel nos propone es, vaya, los jesuitas son maestros, pero nos lleva a acercarnos a la Sagrada Escritura para contemplarla, saborearla, tener ese encuentro con Dios a través de su palabra. Pero están los métodos de estudio también, desde sus fuentes, desde su raíz, desde su contexto histórico, para no irnos, como dice Lucila, no nada más por el lado espiritual, sino también por lo que acontecía en el momento. Pero todo depende, reitero, de en el momento cuál es el objetivo que tenemos al acercarnos a la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, para comprenderla en su contexto histórico, para comprenderla en su palabra o para tener desde ella una experiencia de encuentro con Dios, ¿no? Pero sí, eso que es real y de hecho ya se ha ido dando esos pasos, ¿no? A través del estudio de la Sagrada Escritura y por eso hoy en día, por ejemplo, se retoma el valor de los libros apócrifos, ¿no? Del Antiguo Testamento, como el libro de Enoc, como los evangelios apócrifos. Hoy en día incluso se les ha retomado y se les ha dado un nuevo valor porque forman parte de esa historia de cómo se fue formando la Sagrada Escritura. Pero reitero, todo depende del objetivo con el cual nos acercamos a ella. Gracias, Germán. Creo que ya nadie tiene su mano levantada. No sé si quieres decir algo, Mario. Solamente agradecerte, de verdad, me parece que es un buen trabajo, una muy buena investigación y que nos ha ayudado mucho que la presentaras acá. Nos hemos esperado un poquito por esto de los ritmos, ¿no? Que es una por semana, pero muy, muy bueno y de verdad que qué bueno que queda grabado para compartirse y pues eso. Quisiera, bueno, por ahí mencionabas también este tema del papel de la mujer afro, nada más como para ahí meter promoción y hablar que el jueves tendremos ya nuestro inicio del curso de teología afrofeminista al que están invitados y para que también nos vaya ayudando por ahí, por ese lado, quizá invisibilizado, ¿no? También como decías. Y les digo, quizá el próximo mes solamente tengamos dos sesiones de este espacio de Cristianismo Debate por las actividades, creo que vamos a tener bastantes actividades, un espacio de reflexión sobre los abusos en la iglesia, otro, un curso para América Latina sobre Biblia, que vamos a hacer con la Confederación Bíblica Latinoamericana, y ahí está nuestro compañero Rubén de
San Pablo, desde Argentina. Otros espacios del Seminario Permanente de Teología Latinoamericana que tenemos en EPEC, donde nos va a acompañar José de Jesús Legorreta, y otros 2 espacios también sobre ecoteología y ecofeminismo con Ariane, una teóloga holandesa y chilena también. Bueno, pues agradecerles a ustedes también, a todas y todos. Creo que ha sido muy valioso este compartir y dialogar. Pues solamente eso, y no sé si gustan encender su cámara para tener una foto final acá de este encuentro. Ya se nos fueron algunas, pero igual con mucho gusto aquí la sacamos. Entonces, María, si gustas encender tu cámara para salir en la foto, ahí queda el recuerdo de esta sesión. Ahí está. Marina, bienvenida. Ahí va, 1, 2, 3. Bueno, pues muchas gracias. Bonita noche, que descansen. Nos seguimos viendo, seguimos en comunicación. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. todas y a Gracias. todos. Gracias, Bye. gracias, Bye. gracias.